Hola, grupo bonito, gente exquisita y delicada, florecillas del Espíritu Santo. Aquí estoy para hacer la lectura de la comunicación de Buscando al Íntimo, como corresponde. Bueno, ya han terminado las Navidades, ya en la cristiandad ha asistido en su mayoría y ha celebrado el bautizo del Señor. Ya empieza el Señor toda su vida pública. Y aquí yo se me tenía una pregunta en mente y había cosas que en principio a mí me rechinaban, porque si todos somos uno y el Espíritu Santo y el amor del Padre es absoluto y universal, esta frase que dijo el Señor en su momento y está recogida en los Evangelios, no comprendía yo cómo podía ser esta frase. Si es que yo se me escapan cosas, hay algo que no está bien interpretado, o hay cosas que, aunque esta frase está dicha, pero que no se conocen con la intencionalidad que lo hizo el Señor. Y para quitar toda esa ambigüedad, le digo al Señor, y se lo digo por escrito para que me responda, por escrito para yo ser fidedigna, no decir una cosa de lo que Él me ha hablado y después con mi recuerdo mi personalidad lo pueda tintar. Así que si Él lo cojo directamente sobre la marcha, eso es fidedigno. Y la frase siguiente es, bueno, me iba a pasar otra vez. Ay, Teresa, Padre Santo, te encomiendo el éxito, que sé que lo tiene porque es tu palabra, que sí, que vuelve a ti llena de fruto. Eso es lo primero. Pero quiero que aquí, a la servidora de Dios y de usted y de todos mis hermanos, me ayude a guiar a todos, a guiar mis palabras, a exponerlas con la suficiente claridad, cercanía y lucidez para que enciendan los corazones lo mismo que han encendido el mío. Espíritu Santo, que mis hermanos sean receptivos a tu emoción, a tu amor, al amor que tú en definitiva nos tienes a todos, porque todos somos uno emanado de ti. Bueno, pues ya os he dicho el preámbulo y ya el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a proteger. Y dice así, está para los que queréis tomar nota. Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Bueno, y ahora leo. Amada, como sabes, en aquella época no es como ahora. Los pueblos tenían contacto entre sí y sus influencias eran mercantiles, también políticas, pero a nivel religioso y cultural
la cuestión era más selectiva y reducida a grupos pequeños, elitistas y culturalmente curiosos, es decir, una minoría no influyente en la mentalidad del país. Cuando el pueblo hebreo tuvo una influencia marcada de otros pueblos, fue cuando vivió en Egipto y en Babilonia. También tenía influencia de los pueblos limítrofes y de los judíos de la diáspora. También influían en su mentalidad. Y los judíos de la diáspora, a su vez, aunque seguían conservando con intensidad su identidad judía, sus tradiciones y su mentalidad, pero participaban del entorno. Y entonces, de alguna manera, aquello enriquecía al pueblo judío. Pero en general las condiciones culturales eran mucho más cerradas y la mentalidad de tradición muy, muy fuerte. Hoy en día todo el mundo está muy interconectado y hay gran intercambio cultural a nivel de los productos comerciales varios. Tecnologías, agricultura, moda, cultura, ciencia, remedios farmacéuticos. Y de todo tipo. Textiles, alimentarios de todo tipo. Hoy la cocina de los pueblos de toda la tierra participa de elementos de otras cocinas que se han ido incorporando con naturalidad a la vida diaria. A la vida diaria de la gente. Es solo un ejemplo, dice el Señor. Cuando yo digo, nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí, digo y recalco a mis contemporáneos judíos, que ellos no pueden llegar al Padre si no es por mí, ya que no saben aceptar la unidad. Ya que no saben aceptar la unidad que subyace en todo, que todo lo urdimbra. Todo lo urdimbra el Altísimo Absoluto en su magnificente emanación de espíritu, en sí, desde sí y en su interior. Voy a leerlo de nuevo, para que no sea esto como el trabalenguas del trigo y del tigre. Bueno. Dice, cuando yo digo nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí, digo y recalco a mis contemporáneos judíos, a sus contemporáneos judíos, pero la tradición nos llega reflejando aquel tiempo y aquellas circunstancias de sus contemporáneos. Que ellos no pueden llegar al Padre si no es por mí, ya que no saben aceptar la unidad que subyace en todo. Todo lo urdimbra el Altísimo Absoluto en su magnificente emanación de espíritu. Voy a leer esta frase desde el principio. Todo lo urdimbra el Altísimo Absoluto en su magnificente emanación de espíritu. Para en sí, desde sí y en su interior. Todo lo urdimbra él. Que todo es unidad. Porque carece de nada que lo limite. Porque carece de nada
que lo delimite. Ni lo limita ni lo delimita. Las dos cosas. Ni siquiera la nada sutilísima. Esencia también de sí, porque es el absoluto. Lo es todo. Lo abarca todo. Él es el absoluto. Padre, madre. Entre comillas. Vida y espíritu. Entre comillas. Que es vida y espíritu. Energía y luz. Entre comillas. Más allá de todo concepto, de todo concepto. Más allá de todo concepto. Entonces, esto es ideas básicas que se nos aproximan a nosotros para que podamos comprender y acercarnos y vivir de una manera aprehensible la realidad inmensa. Y dice así: ya que Él es el absoluto, Padre, Madre, vida y espíritu, energía y luz más allá de todo concepto, generador, emanador y sostenedor de todo lo imaginable e inimaginable, de lo visible e invisible, de lo material y de lo espiritual, mucho más de lo cognoscible. En vastedad, abstracción, emoción y concepto. Os lo voy a leer. Él es el absoluto Padre, Madre, vida y espíritu, energía y luz, verdad y amor, porque también nos lo ha dicho él. Él, que el Padre es la verdad y es el amor. Vida y espíritu, energía y luz, más allá de todo concepto, generador, emanador y sostenedor de todo lo imaginable e inimaginable, de lo visible e invisible, de lo material y de lo espiritual. Está mucho más allá. Rebasa todo eso. Pero de momento tenemos que saber por dónde nos movemos. La realidad tan grandiosa que ante nosotros se está exponiendo. De lo imaginable y de lo inimaginable, de lo visible y de lo invisible, de lo material y de lo espiritual, mucho más allá de lo cognoscible en vastedad, abstracción, emoción y concepto. Es una realidad inmensamente infinita de un absoluto ilimitado e eterno que sostiene en sí todo parámetro. Todo parámetro y mucho más que no me puede explicar porque mi capacidad y mi cerebro a nivel conceptual no está preparado. No tenemos esa capacidad. Sí, amada, esto ya habla en amor. Me habla con todo el amor que de la misma manera os habla a vosotros, porque yo tengo experiencia de su amor y vosotros también. Y si no, estar atentos, porque es que se os ha pasado desapercibido. Porque cuántas veces hay personas que son pues muy religiosas y que incluso
dentro de las diferentes iglesias ocupan puestos de autoridad y de enseñanza y dicen, es que yo a veces discuto con Dios y me enfado con Él. De persona a persona es comprensible que esto se pase. Pero las personas que ya hemos tenido experiencias de Él, del amor del Padre, del amor del Hijo, de la fuerza y la actuación del Espíritu Santo en nosotros y en nuestro entorno, porque lo hemos vivido, eso ya no se da. ¿Por qué? Porque conocemos su grandeza, su majestad, su amor, su cercanía. Y la experiencia tan honda de la comprensión que tiene en nosotros y de nosotros, porque lo experimentamos y sabemos, viviéndolo, que Él está en nuestro pecho. Entonces, las personas que dicen eso tienen a su nivel su experiencia y tienen a su nivel su creencia. Pero, con todo el respeto, si tuvieran un conocimiento y un trato personal con Él, no dirían eso. Esa expresión está ya fuera de lugar porque Él es tan grande que sabemos que todo lo puede. Místicos de cualquier sensibilidad espiritual coinciden en expresiones comunes. Santa Teresa, mi patrona, decía que quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que con la paciencia todo se alcanza. ¿Cómo suena esta frase en el mundo materialista de hoy? La Santa Rabía, una santa musulmana de la España musulmana que vivió en Sevilla, decía que ella estaba muerta porque no moría. Teresa de Ávila, en un poema maravilloso suyo, dijo, yo muero porque no muero. Yo muero porque no muero y mi vivir es un sin vivir porque yo vivo en ti. El apóstol Pablo dijo, no soy yo quien vive, ya es Cristo quien vive en mí. Personas que saben, tienen una experiencia de Dios como Padre. Y después se percibe y se capta como absoluto, como toda esta grandeza que se nos está dando. Y que ya era conocida, pero en otros aspectos a mí muchas cosas me han pillado de sorpresa. Que esto no era mío, esto yo de verdad que no. Que son alturas de pensamiento, que son cosas que no entraban en lo que yo hubiera entrado antes en mi atención y me hubiera centrado en esto, porque yo, como sabéis, era enfermera, me interesaba la medicina, me interesaba
la psicología, me interesaban las ciencias de la salud, muchos aspectos del arte, de la literatura, pero meterme en estas explicaciones de esta altura y en un lenguaje tan sencillo, allanado para una persona como yo, no. Por supuesto conocí a Platón y muchas cosas de la cultura de la gente que tenemos el bachiller, pero estas cosas no. Bueno, entonces, ahora viene una expresión de amor, que os voy a leer con qué amor me habla el Señor a mí. Pero como todos somos emanación suya, lo podéis ver y aplicaros esta misma expresión entrañable todos a sí mismos. Porque cuando el Señor murió en la cruz, murió por amor. Y no única y exclusivamente por mí, sino para redimir la creación entera, que es emanación suya. Entonces, aunque esto es muy íntimo, es muy universal. Forma parte y quiero que estéis lo suficientemente atentos a las circunstancias de vuestra vida para que descubráis y digáis, sí, Señor, verdaderamente tú me amas así, porque las circunstancias de mi vida puntualmente en este sitio, en el otro y en el de más allá, me has amado de esta manera, tan generosa como estás hablando a mi hermana Teresa. Sí, amada, mi flor que nace en mi pecho y alimento con el calor de mi pecho y te nutro con mi vida y con mi sangre. Y te nutro con mi vida y con mi sangre. Que ya desde antiguo, en Egipto, la India, en Asia, también se conocía, y en los pueblos americanos, e incluso en las islas del Pacífico y en Europa, como los celtas y los eleatas en el Mediterráneo, y los eleatas del Mediterráneo, todos tenían conocimiento de la unidad sagrada. Pero al pueblo en su mayoría no llegaba. Los grandes místicos, los grandes ermitaños, sí, los grandes santos de cada una de estas culturas que el Señor ha estado hablando, sí, pero la gran masa del pueblo estaba sumido en la ignorancia. En mi pueblo, entre los judíos, se estudiaba y se meditaba en la unidad y en el nombre de Dios. Qué importante es meditar en el nombre de Dios. No me cansaré de decirlo, porque allí fue cuando yo, meditando el nombre de Dios, fue un momento de inflexión en mi vida, en mi espiritualidad, en mi interior. Fue una catarsis, como que me sentí despellejada viva, pero después me he recompuesto. Todo ha llegado a su coherencia y acepto plenamente mis raíces, mi cultura, mi cristiandad, el Señor, porque yo soy del Señor. En mi pueblo, entre los judíos, se estudiaba y se meditaba en la unidad y en el nombre de Dios, de manera secreta. Y
el pueblo estaba sumido en la ignorancia. Yo vine a traer la luz que estaba oculta bajo el peso y la censura sacerdotal. Ay, tengo que hacer ejercicio de dicción. Yo vine a guiar a un pueblo ignorante de cuál es el reinado de Dios que está dentro de ellos y a liberar tanto peso que tapa el conocimiento verdadero y de tanta norma que oculta y encarcelan al amor y a la libertad. Por eso, amada, mi flor de mi pecho, cada uno somos la flor de su pecho, de manera que yo sería una ridícula si yo me pusiera mucho humo y muchos tufos porque yo soy la flor del pecho del Señor. Debo, y estoy orgullosa de que es así, pero es por su grandeza, no porque yo sea esa exclusividad. Porque dicho sea de paso, todos somos uno. Y Él nos quiere, nos ama apasionadamente así. Por eso, amada, mi flor de mi pecho, los llamé diciendo que se paren al perro que se parecen al perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Ellos no admiten la unidad, ni dejan al pueblo el acceso a ella. Por eso digo y dije, o sea que vuelve a decirlo con claridad, con toda propiedad, eso de con toda propiedad es suyo, lo estoy leyendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, porque Él es la palabra del Padre. Gracias, amada. Eres mi yo en mí. Mi corazón se llena de amor por ti. Yo estoy pleno con tu amor. Él se siente pleno con el amor nuestro por Él. Y ya está. ¿Os parece poco? Yo me voy a quedar leyéndolo y releyéndolo, porque es inmenso. Hasta el próximo día. Aquí tenéis tema para vivir, para ser felices, para descubrir, para explorar caminos interiores y libertades desde dentro. Que no las cuestiones políticas ni la economía nos pueden cercenar. Un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte en Jesucristo y en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo día. Ser felices, os quiero mucho. Y sentirnos afortunados que vivimos y hemos disfrutado hasta el día de hoy. Y que con la misericordia de Dios esperamos el próximo. Dios os bendiga.